adoramos, Señor, en esta tarde. Sentimos tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Las vidas son tocadas, las vidas son cambiadas, Señor, porque tú estás en este lugar en esta tarde. Podemos disfrutar de tu presencia. Podemos sentir, Dios mío, que tú estás presente en medio nuestro en este culto de adoración, de alabanza, aquel que vive y reina por siempre. Padre, sigue manifestándote a nuestras vidas y a cada corazón de manera especial. Que conforme a las necesidades que mis hermanos han traído hoy, ellos puedan sentir la respuesta poderosa de Dios que se mueve en este lugar. Gracias te damos por visitarnos una vez más. Que tu palabra nos inspire, que tu palabra nos ministre, Señor. Que tu palabra sea el alimento espiritual que hoy venimos a buscar este lugar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga. Buenas tardes, pueden tomar su asiento. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Amén. Qué bueno verles en la casa de Dios. ¿Cómo estamos? Bendecido y en victoria. Eso, hay que declarar por fe. Lo que muchas veces no vemos por vista humana, hay que declararlo por fe en el nombre del Señor. Bueno, hoy quiero compartir algunas cosas. Vamos a avanzar con algunas ideas que el Señor ha puesto en mi corazón. Y uno de los elementos que uno conoce y que uno usa en gran manera son los neumáticos. Son los neumáticos, así que vamos a ver una foto. ¿Usted sabe cómo se compone una rueda, un neumático? Ya tenemos un experto, pero yo nunca me había pensado o puesto a pensar cómo se compone un neumático. Siempre lo usamos en el auto o en la bicicleta, en algún lado, pero el neumático tiene una composición. Y está bueno poder conocer de qué se trata, ¿no? ¿Tenemos las imágenes? Vamos a tirarla. Ahí está. Bueno. ¿Usted lee ahí? No, no lee nada. Yo tampoco. Acá se lee mejor. Bueno, el neumático, esto es una rueda, mire. El neumático tiene un 14% de acero. Tiene un 14% de caucho natural. Un 27% de caucho sintético. Tiene un 28% negro de humo y tiene un 16% de fibra textil y tiene un 1% de otros componentes que no sabemos de qué se trata, ¿no? Cuando usted va a comprar un neumático, usted va a comprar algo que tiene estos componentes. El neumático se hace de esta manera. Se pone todo en un lugar, se procesa, se trabaja, se le mezclan los elementos y a través de esa mezcla surge el neumático. Dependiendo la calidad de los elementos que se utilicen, de la calidad de la fibra de textil, de la calidad del acero, de la calidad del caucho, va a ser la calidad del neumático. Hay neumáticos que son de mejor calidad y hay otros que son de menor calidad. Por eso es que los precios varían. Uno va a comprar un neumático de buena calidad y sale un dinero importante, considerable. ¿Por qué? Porque la composición de los elementos que se han utilizado para hacer ese neumático es de mayor calidad a diferencia de un neumático que se hace con elementos de menor calidad y por eso el precio es más barato. ¿Se entiende? Así que si no sabía cómo se componía un neumático, acá tiene la idea. Cuando vaya a comprar un neumático, dice yo quiero que tenga tanto de acero y que tanto de fibra de textil, ¿no? Y va y compra su neumático. Vamos a la otra diapositiva. Estuve bastante curioso. Acá tenemos cómo se forma el yogur. Hay algunos expertos acá, pero básicamente dice que se lleva la leche a la fábrica y se calienta la leche, se limpia y se ponen las bacterias que transforman la leche en yogur. No sabía que se le ponía a la leche bacteria. ¿No? Ahí me asusté cuando leí eso, digo, acá no compro más yogur, pero se le pone una bacteria que transforma la leche en yogur, se enfría y luego se empaca el yogur, se lleva a los camiones a los supermercados y uno consume ese yogur, ¿no? Hay muchas marcas de yogur, otra vez, dependiendo la calidad de la materia prima que uno utilice, el yogur tiene una calidad superior a algunos y valen más caros y otros tienen una calidad inferior y valen menos dinero, ¿no? Pero este es el proceso más o menos de cómo se hace el yogur. ¿Alguien hace yogur casero? ¿El procedimiento más o menos parecido? ¿Cómo es? Ah, bueno, calienta la leche. Ahí está, a veces lleva la leche a la fábrica y se calienta la leche. Yo no sabía que se había que calentar la leche para hacer yogur.
Así que vamos a probar el yogur de nuestra mano algún día esto, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención que le ponen bacteria y esa bacteria forma de la leche yogur y luego eso se comercializa. Vamos a la tercera diapositiva. ¿Cómo se hace el queso? ¿A cuánto le gustan los quesos? Los quesos, dice que se recoge la leche, se recepciona en una fábrica, se pasteuriza la leche, se trabaja en una cuba, se llenan los moldes, se prensan, se salan, se deja madurar el queso y después se acondiciona en el paquete, en la envoltura, para poder comercializarlo, ¿no? Y otra vez, hay quesos que son riquísimos. No sé qué tipo de queso a usted le gusta. A mí me gusta el queso que es picantón. Así que si alguna vez me va a regalar queso, busque algo que sea medio picante, ¿no? Pero hay quesos ricos. Entonces, ¿de dónde sale el queso? Va de la vaca a la leche, va a la fábrica, se pasteuriza, trabaja en la cuba, se llenan los moldes. Mire todo el proceso que tiene para que usted vaya después y compre un pedazo de queso y lo coma ahí con dulce o lo coma con lo que le guste comerlo, ¿no? Este es el proceso de cómo se hacen los quesos. ¿Alguien hace queso casero? Ah, sabe hacerlo. La única que cocina es la hermana Rosa, ¿cierto? Ah, usted también. Ah, bueno, no se me achiquen. Todos son consumidores de queso, ¿eh? Pocas producciones de queso. Entonces, la pregunta que yo le hago, usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto con el mensaje esta noche? Vamos a llegar al punto. La pregunta es, viendo cómo se compone un neumático, o cómo se hace un queso o un yogur, la pregunta es, ¿qué es un neumático? ¿Qué es un neumático? Entonces, una rueda. Entonces, la respuesta es que el neumático, como el yogur y el queso, es el resultado de una serie de elementos que se combinan entre sí, que tienen diferentes procesos y que como resultado de la combinación de esos elementos y de esos procesos surge el neumático, surge el queso o surge el yogur. ¿Se entiende? El neumático, el queso o el yogur, ¿qué es? Es el resultado de ¿qué? De la combinación de diferentes elementos, la leche, la sal, ¿sí? Lo que se le pone ahí, no sé si se condimenta, que después va a un lugar. Elementos que se combinan, pasan por un proceso, ¿sí? El queso no se hace de la noche a la mañana, tiene un tiempo de maduración, tiene un tiempo para dejarlo estacionado, ¿no? Y en ese proceso el resultado es un buen queso, un buen neumático o un buen yogur. Entonces, cuando uno dice queso neumático, no es una cosa redonda de goma, no es una rueda, sino es la combinación de elementos y procesos que al combinarse producen un neumático. Dependiendo la calidad de los elementos y el tipo de proceso que utilicemos, será la calidad del producto que tengamos. ¿Estamos bien? Entonces, siguiendo este pensamiento deductivo, vamos a la pregunta del sermón en esta noche. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿No? Un cristiano muy bien, un cristiano es el resultado de una serie de procesos y de combinación de diferentes elementos que producen un cristiano. Hay cristianos, dependiendo del proceso y los elementos que usemos, que son de buena calidad, y hay cristianos que son de menos calidad, para llamarlo de esa manera, ¿no? ¿Sí? Hay cristianos que tienen una mayor cotización y hay cristianos que tienen menos cotización, ¿sí? Porque lo que varía es el proceso y es los elementos que se combinan. Un cristiano no se hace por arte de magia. Tú, sí, me despierto hoy soy cristiano. Ayer fue mundano, hoy soy cristiano. Un cristiano no se hace solamente porque hago una declaración de fe o una oración de fe. Un cristiano es una combinación, es el resultado de una combinación de procesos y de elementos que se conjugan para dar como resultado un cristiano, ¿sí? ¿Quieren ver cuáles son esos procesos y esos elementos? Vamos a la otra diapositiva. Y acá nos metemos de lleno al mensaje de hoy. Un cristiano, el primer proceso es el proceso que llamamos o que se conoce como el llamado. Un cristiano es una persona que ha sido llamada por Dios.
ha sido buscada por Dios, ha sido de alguna manera intencionalmente llamada por Dios para tres cosas. Número uno, para salvación. El Señor busca tu vida, busca mi vida, busca la vida de todas las personas en el mundo para llamarlos para que sean salvos. Salvos del pecado, salvos de la condenación del pecado, salvos de la esclavitud de Satanás, ¿sí? Y de la muerte. Dios te llama para salvación. Muchos de nosotros hemos respondido a ese llamado. Hemos hecho una decisión de fe, hemos aceptado a Cristo en el corazón, ¿no? Y de alguna manera hemos respondido a ese llamado y hoy somos hijos de Dios. Pero ser hijo de Dios no significa que todavía soy un cristiano. Estoy en el primer proceso y el primer elemento tiene que ver con la salvación. Dios nos llama a una vida de santidad. Dios nos llama a purificar nuestro corazón, a purificar nuestra mente. Dios nos llama a vivir una vida limpia, sin pecado, sin mancha, sin arruga, a una vida que esté cerca de Él y lejos de todo lo que Dios aborrece. Eso es la santidad. Es cuando uno está cerca de Dios, que es santo, y se aleja de todas aquellas cosas que aborrece Dios, que no agradan a Dios, que ofenden a Dios. Mientras más cerca de Dios estoy, más santo soy, más puro voy a ser, más limpio voy a estar. Mientras más lejos esté de Dios, más mundano voy a ser. Más pecador voy a ser. ¿Sí? Entonces Dios te llama a salvación, Dios te llama a santidad y lo tercero, Dios te llama al servicio. Dios te llama para que le puedas servir a Él. El primer proceso que tiene un cristiano es el llamado de Dios. Dice la Biblia en Hebreos que Dios ha llamado a todo el mundo. Él habla todo el tiempo, en todo momento, a todas las personas, pero no todos responden al llamado de Dios. Hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios, hay gente que no acepta el llamado de Dios para salvación y simplemente deciden darle la espalda a Dios y seguir caminando por el camino donde ellos transitan. Hay cristianos que habiendo sido llamados por Dios para salvación, reciben a Cristo, pero no quieren vivir en santidad. No quieren vivir una vida que esté acorde a los estándares de pureza que Dios ha establecido en su palabra. Quieren ser salvos, pero no quieren ser santos. Quieren estar con Dios, pero no quieren aborrecer el pecado y todo lo que ofende a Dios. Hay muchos cristianos que escucharon la salvación, pero no quieren la santidad. Y hay otros cristianos que simplemente no quieren servir a Dios. Y no se dan cuenta que el servicio no es el llamado de un pastor o de una iglesia, sino que es el llamado de Dios mismo a todos aquellos que quieren amarle, que quieren obedecerle, para que también le sirvan en el ministerio. Cuando el Señor llamó, y Víctor lo dijo recién, cuando el Señor llamó a los discípulos, los llamó para salvación. Ellos estaban perdidos, estaban sin Cristo. Los llamó para salvación. En el Pentecostés los llama para santificación. Y luego de la santificación Dios los llama y los envía para servir. Y fueron predicando de dos en diferentes lugares, llevando el evangelio de las buenas nuevas. Entonces el primer proceso para ser un cristiano es aceptar el llamado de Dios. El llamado de Dios se combina en estas tres áreas: salvación, santidad y servicio. El segundo proceso, vamos a la otra, el segundo proceso de un cristiano, o para ser un cristiano, es la formación. Pablo dice en Gálatas, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios quiere formar nuestra vida, Dios quiere transformar nuestra vida, Dios quiere que nuestra vida se asemeje cada día más a Él. Pablo dice, sufro dolores de parto por ustedes, en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entramos en un proceso de formación. No sirve lo que estaba antes sin Cristo. Ahora en Cristo Dios necesita trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser. Dios necesita trabajar y formar en nosotros la imagen de Cristo. Tu imagen y mi imagen no sirven para nada, más que para darle gloria al diablo, pero necesitamos la imagen de Cristo para que nuestra vida dé gloria a Dios. Y ese proceso es un proceso que Dios hace formando nuestra vida, formando nuestro carácter, capacitándonos, enseñándonos, para que en ese proceso de enseñanza y de formación nuestra vida vaya cambiando, vaya siendo transformada. Entonces este proceso formativo
tiene que ver con la espiritualidad. Necesitamos seguir siendo formados en nuestra vida y nuestra área espiritual. Necesitamos seguir aprendiendo la Biblia. Por eso es que abrimos un espacio para discipulado. No para llenar la cabeza de conocimiento, que es importante, sino para llenar nuestro corazón de la palabra de Dios y enriquecer nuestra vida espiritual. De eso se trata. No se trata de cuántos versículos de memoria de la Biblia voy a saber, sino se trata de cuánto esta palabra que Dios me enseña va a transformar mi vida y va a hacer que mi vida sea cada vez más espiritual. Mientras más espiritualidad hay, menos carnalidad hay. Pero cuando la espiritualidad escasea, la carnalidad crece. Y aparecen los frutos de la carne. Entonces Dios trabaja formando mi vida espiritual. Para que lleguemos, como dice Efesios, a la estatura de la medida de la plenitud de aquel que nos ha llamado a la vida eterna. El otro aspecto de la formación tiene que ver con lo intelectual. Necesitamos conocer la palabra de Dios. No rechazamos el conocimiento, no estamos en contra del conocimiento. No decimos que el conocimiento se opone a la espiritualidad. Decimos que la espiritualidad y el conocimiento van de la mano para poder crecer y para poder formarnos en el Señor. Debemos conocer. Dice la Biblia, añadid a vuestro conocimiento más conocimiento. Necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Necesitamos poder velar en ellas y invertir en ellas para que nuestra vida intelectual se desarrolle a través del conocimiento de la verdad, porque ese conocimiento va a producir en nosotros fe. La fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo crezco en fe, crezco también en mi vida espiritual y voy desarrollándome en mi vida personal como persona de Cristo, como hijo de Dios, como cristiano. Hay que crecer. Los evangélicos no tenemos que ser ignorantes. Los evangélicos tenemos que saber hablar con altura de todos los temas habidos y por haber. No somos unos neófitos que andamos por ahí y lo único que sabemos hacer es cantar aleluya, gloria a Dios. Los evangélicos tenemos la palabra del Señor en la cual está escrita todas las cosas que el mundo necesita conocer, de todos los temas que el mundo quiere hablar. Y los evangélicos tenemos que conocer esa palabra para decir al mundo lo que Dios quiere que digamos al mundo. Hay opiniones para hablar, hay palabra de Dios para hablar. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad intelectual en la palabra del Señor para ser instrumentos poderosos en su mano en el mundo que vivimos. No, yo no hablo de política, eso del diablo. No, yo no hablo de eso, porque eso está mal. No, yo no hablo del aborto, porque eso... No, alguien tiene que hablar. ¿Y quién va a hablar? Si no hablamos nosotros, van a hablar las piedras, y si no hablan las piedras, va a hablar el mundo. Tenemos que ser atalayas de Cristo. Tenemos que ser profetas de Dios en este tiempo, donde nos levantamos y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Claro que tenemos algo que decir sobre el aborto. Claro que tenemos algo que decir sobre el ESI. Claro que tenemos que decir cosas sobre la política. Podemos hablar de todos los temas, porque la Biblia habla de todos los temas. Y hay un mensaje de Dios para todas las áreas de la vida del ser humano. Y nosotros tenemos que ser capacitados y dejar que Dios nos ayude a formarnos intelectualmente, profesionalmente, para poder hablar la palabra del Señor en todo lugar. Amén. Y la tercera tiene que ver con lo relacional. El Señor quiere enseñarnos a poder relacionarnos los unos con los otros. El Señor quiere enseñarnos a poder convivir los unos con los otros, a poder amarnos los unos con los otros, a poder soportarnos los unos a los otros. El Evangelio se trata de relación. El Evangelio se trata de relación con Dios y relación con el prójimo. El Evangelio no es para vivir aislado, para estar ahí en un rinconcito, escondido del mundo, de la gente. El Evangelio tiene que ver con estar metido en medio de la gente y relacionarnos con la gente para bendecir a la gente. Eso tiene que ver con las relaciones. Y ustedes saben que relacionarse con las personas no es fácil. A veces nos cuesta relacionarnos hasta con nosotros mismos. Nos peleamos hasta con nosotros mismos, nos llevamos mal hasta con nosotros mismos. Imagínense con otro. Pero el Evangelio se trata de relación. Tenés que relacionarte con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo. Tenés que relacionarte con tu suegra. No hay otra. Con tu suegro. Tenés que relacionarte con el vecino. Tenés que relacionarte con tus compañeros de trabajo, que a veces son complejos, son difíciles, pero ahí Dios te puso para que te relaciones con ellos, para que a través de tu vida
ellos puedan ser influenciados por el poder de Dios. Pero si yo me oculto, me escondo, solamente yo solito, no influyo a nadie. Y Dios quiere usarte para que vos seas una persona de influencia. Entonces, no solamente el primer proceso tiene que ver con el llamado a la salvación, a la santidad y al servicio, sino que entramos en un proceso de formación. Dios está trabajando. Cada cosa que a vos te pasa en la vida, buena o mala, Dios la usa para formarte a vos en esa área en la cual está queriendo trabajar. Dice la Biblia que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia. ¿Cómo puede ser que tenga que pasar por tribulaciones para aprender a ser paciente? Bueno, son los métodos del maestro, del gran maestro Jesucristo. A veces renegamos de las tribulaciones. Otra vez lo mismo, y otra vez, Señor, ¿y hasta cuándo a mí? Y Dios está diciéndote todas las veces que sea necesario hasta que logre formar en vos lo que quiero formar. Porque nuestra vida está como barros en la mano del alfarero. Él está trabajando, Él está puliendo tu carácter, tu manera de reaccionar, de pensar, tu forma de ser. Dios está interesado en formar tu vida para que tu vida sea el reflejo del poder de Dios al mundo. Yo no tengo nada para ofrecerle al mundo. Mi vida es insignificante para el mundo, pero con el poder de Dios, mi vida es un gran instrumento para salvación de otros. Tu vida es un gran instrumento para salvación de otros, pero Dios tiene que formarlo. Tiene que trabajarlo. Todo lo que te pasa en la vida, a los que aman a Dios dice todas las cosas. Todas las cosas. No, pero todas las cosas. No lo entiendo, pero todas las cosas. ¿Pero por qué a mí? Todas las cosas. Te ayudan a bien. Te ayudan a bien. Hay un plan de Dios que a lo mejor no lo vemos nosotros completos. No vemos en la dimensión y en la proyección futura que Dios ve las cosas, pero Dios está intencionalmente trabajando en tu vida para formarte espiritualmente, para formarte intelectualmente, para formarte en las relaciones con otros, en lo relacional. Dios no quiere cristianos mediocres, ni malos cristianos. Dios quiere cristianos de buena calidad. Cristianos que valgan. Tenemos, dice la Biblia en Romanos, tenemos ese tesoro en vasos de barro. El Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo no puede habitar en un templo cualquiera. El Espíritu Santo no puede estar en un lugar mediocre. El Espíritu Santo es Dios mismo que necesita estar en el mejor lugar. Y el mejor lugar es el lugar que Dios mismo va a preparar en nuestras vidas a través de la formación. Por eso que este año el Señor nos dio el desafío de el año de crecimiento. Vamos a crecer. Y por eso Dios está proveyendo invitaciones como el discipulado, está proveyendo lugares de entrenamiento. Vamos a tener actividades de entrenamientos con personas que nos van a enseñar a evangelizar, a llegar a los jóvenes. Vamos a tener un montón de espacios donde Dios va a trabajar y va a formar nuestra vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando tu vida está en la mano de Dios, Dios va a usar tu vida y va a formar tu vida como Él quiere formarla. No importa el tiempo que le lleve a Dios. Él va a lograr alcanzar el objetivo por el cual Dios te soñó, por el cual Dios te llamó algún día. Amén. El tercer proceso tiene que ver con el proceso ministerial. Dios quiere que seas un ministro, una ministra de Él, en tu familia. La iglesia debe verte a vos como un hombre y una mujer de Dios. Vos sos un ministro del Evangelio, sos un embajador de Cristo. Sos un representante de Dios en esta tierra. Tu familia tiene que ver a Cristo en tu vida. Tu mujer tiene que ver a Cristo en tu vida, varón. Tus hijos tienen que ver a Cristo en tu vida. Mujer, tu familia necesita ver a Cristo en tu vida. Nuestra vida sin Cristo causa conflicto, causa dolor, causa problema. Nuestra vida sin Cristo hace desastre, hace estrago. Pero nuestra vida con Cristo logra transformar los ambientes para la gloria del Señor. Somos ministros del Evangelio. Somos ministros del Evangelio. Y tenemos que comenzar a ser ministros en nuestro primer lugar de importancia, que es la familia.
que es el hogar, que es en el vínculo, en el seno familiar, ahí donde Dios quiere que vos seas el mejor cristiano, el mejor salmista, el mejor predicador, el mejor siervo, ahí donde Dios quiere usarte para bendecir tu hogar. Las familias se están cayendo a pedazos porque hay pocos ministros del Evangelio en esos hogares. Un ministro intercede, un ministro ora, un ministro predica la palabra, un ministro es ejemplo. Un ministro empuja, incentiva a los demás para que se acerquen a Cristo. Un ministro toma la autoridad del Señor para impartir la palabra de Dios en el hogar. Pero alguien tiene que hacer el rol de ministro del Evangelio en la casa. Y Dios te ha llamado a vos a hacerlo. Y Dios me ha llamado a mí. Tenemos que ser ministros en la iglesia. Ser ministros en la iglesia significa ser siervos o servidores del Señor a través de la iglesia de Jesucristo. Lo que estamos haciendo con el hogar de ancianos y otro ministerio es siendo ministros en la iglesia y a través de la iglesia a otros lugares. Cuando vamos a un hospital estamos siendo ministros del Señor en la iglesia y a través de la iglesia en un hospital, en una cárcel o donde vayamos, llevamos las buenas nuevas de Cristo. Somos ministros del Evangelio. Servimos dentro de la iglesia y servimos fuera de la iglesia, en la sociedad. Jesús estaba en los templos, iba a las sinagogas, pero la mayor parte del tiempo estaba fuera de los templos y fuera de la sinagoga, estaba con la gente relacionándose, impartiendo las enseñanzas del reino de los cielos. Un ministro reacciona y responde y actúa de la misma manera que lo hace su Señor. Estar con la gente, ministrando a la gente por medio de la palabra de Dios. Un ministro en la sociedad. Un ministro en la sociedad. Cada vez esta sociedad está más yendo hacia un lugar de oscuridad, de tiniebla, de desazón, de desesperanza, de crisis. Basta ver las noticias un rato nomás para darse cuenta cómo está la sociedad, hacia dónde vamos encaminada como sociedad, a dónde nos está llevando las cosas. Y esta sociedad, en esta sociedad que vos y yo vivimos, debemos ser ministros del Evangelio en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir. El caos está en todos lados. El problema hay en todos lados. Pero no podemos quejarnos y renegar de los problemas. Tenemos que ser agentes de cambios en el Señor, en esos lugares donde Dios nos puso a servir y a ministrar. La gente necesita que vos la ministres. La gente necesita que vos le des un abrazo. La gente necesita que vos le des una palabra de aliento. La gente necesita que vos y yo lloremos con ellos cuando ellos lloran y que nos alegremos con ellos cuando están alegres. La gente necesita que los visitemos en la casa, en el hospital, en donde ellos estén. La gente necesita de ministros del Señor en una sociedad necesitada de Dios. Y esos ministros somos cada uno de nosotros. Ese ministro no está sentado al lado tuyo, ese ministro tenés que ser vos. Tengo que ser yo, porque Dios me ha llamado a mí para ser su ministro, su siervo, su instrumento. Por eso es que Dios está trabajando. Dios está formando. Dios está puliendo. Dios está poniendo su mano en nuestras vidas. Para que vos y yo seamos un cristiano verdadero. Un buen cristiano. Un cristiano no es porque venimos a la iglesia. No somos cristianos porque conocemos algún pasaje de la Biblia. Somos cristianos como resultado de haber pasado por estos procesos y haber permitido que estos elementos se entremezclen entre sí para que entre esa mezcla y esos procesos el resultado sea un cristiano, un buen cristiano del Evangelio. Entonces, cuando llegamos al punto acá, dale otra, me pregunto, ¿somos cristianos? Si ser cristiano significa que es la combinación de procesos y elementos, como los que vimos recién, tengo que ser honesto conmigo mismo y preguntarme, ¿soy cristiano entonces?
Estoy permitiendo que todas esas combinaciones o elementos se entremezclen. Estoy permitiendo que esos procesos se efectúen en mi vida. He recibido el llamado de Dios para la salvación, para la santidad, para el servicio. He recibido el llamado de Dios para que mi vida sea transformada. Estoy dejando que Dios me forme a su manera, a su imagen y semejanza. Que Él haga de mí el utensilio que quiera hacer de mí. Estoy siendo un ministro de Cristo en mi familia, en la sociedad en la cual estoy viviendo, en la iglesia. Estoy capacitándome, desarrollándome y creciéndome como Dios espera que lo haga. Cuando llego a la conclusión, me tengo que preguntar, ¿soy cristiano o somos medios cristianos? ¿Somos medios cristianos o simplemente quizás tenga que ser honesto conmigo mismo y decir, ni siquiera soy cristiano? Muchos dirán, Señor, en tu nombre. ¿Se acuerdan? Hicimos, fuimos, va. Muchos dirán, Señor. Y la voz del maestro dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad. O sea, ser cristiano no es, hice una oración de fe hace 20 años atrás y hoy soy cristiano. Ese es el principio de un largo camino donde Dios va a trabajar para lograr formar en vos el diseño que Él ha diseñado y ha soñado con tu vida para ser como Él quiere que vos seas, que yo sea. Es el punto de inicio, no es el punto final. La santidad, el conocimiento, el crecimiento, todavía es algo que Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Si el neumático no cumple el proceso y las combinaciones de elementos necesarios para ser un neumático, entonces nunca será un neumático. Será un poco de caucho, será un poco de fibra, será un poco de acero, pero nunca será un neumático si no cumple el procedimiento y las combinaciones de elementos necesarios. Lo mismo pasa con un yogur, no alcanza con la leche solamente. El yogur no se hace solamente con leche, hay que pasar por un proceso, hay que combinar elementos para que realmente a través de ese proceso y combinación el yogur sea yogur. Y el queso sea queso. Y el cristiano sea cristiano. Una serie de procesos y combinaciones que necesitamos permitir que se den en nuestras vidas para que vos y yo podamos ser verdaderos cristianos como Dios manda. Entonces, mientras pensaba todo esto, recordaba Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, hasta el último día de nuestra vida, Dios seguirá trabajando en nosotros. Dios seguirá transformando, puliendo, arrancando, quitando, modificando en nosotros. Para que un día podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Porque de eso se trata el Evangelio. Hay una canción muy bonita que dice menguar. ¿Se acuerdan? Menguar. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo se ve a través de mí. Cristo se escucha a través de mi voz. Cristo se ve reflejado a través de mis acciones, a través de mis relaciones. Cristo se ve reflejado a través de mis decisiones que tomo en la vida, de mis pensamientos. Ya no vivo yo. Entonces, ¿qué es un cristiano? El cristiano es la combinación de muchos elementos que se dan a través de diferentes procesos, que cuando surge esa combinación y ese proceso, el resultado es un cristiano. Un cristiano. Un cristiano como Cristo manda. ¿Cómo se hace un médico? A través de la combinación de un proceso y diferentes elementos que después de un determinado tiempo dan como resultado un profesional en la medicina.
Ser cristiano no es de la noche a la mañana una simple oración de 2 palabras, 3 lágrimas derramadas y un pedido de perdón. Ser cristiano es dejarnos estar en las manos de Dios, del alfarero, para que ese alfarero nos pase por los procesos que Él necesite que pasemos, las veces que tengan que pasar, el tiempo que tenga que pasar. Ser cristiano es el resultado de dejarnos amasar por la mano del alfarero. A veces el vaso se rompe y dice que hay que volver a romper todo y volver a empezar. A veces hay que mandarlo al horno, bien caliente. A veces hay que extirpar algo ahí que no sirve, que está tan encarnado ahí y Dios lo quiere arrancar. Y duele. Y cuesta. Pero este alfarero, Él no se va a equivocar. En la vasija de barro que Él quiera crear, será una vasija de honra y de gloria para Él. Dejémonos formar. Aceptemos el llamado de Dios. Seamos ministros del Evangelio. Para que después de todo ese tiempo y ese proceso y esas combinaciones, seamos buenos cristianos. El mundo necesita buenos cristianos. Tu familia necesita buenos cristianos. Tu barrio necesita buenos cristianos. Las universidades, las escuelas, los jardines necesitan buenos cristianos. Y esos cristianos Dios quiere que seamos vos y yo. Cierro con estas 3 preguntas que me gustaría dejártela para reflexión. ¿Somos cristianos? ¿Somos medios cristianos? ¿O simplemente podemos decir con honestidad en el corazón, no soy cristiano? Hubo un hombre llamado Mefiboset. Termino con esta ilustración. Segunda de Samuel capítulo 9. Mefiboset era un hombre lisiado de sus pies, no podía caminar, era hijo de Jonatán, amigo íntimo de David, y era de la casa de Saúl, pertenecía a la familia de Saúl. Dice que este hombre estaba en una condición deplorable, abandonado, lisiado físicamente, anulado económicamente, todo un desastre. No tenía futuro. Mefiboset no tenía futuro. No tenía posibilidades. Era alguien que estaba olvidado, ahí, en la sombra. Sin embargo, dice que un día David, consultando con uno de sus ayudantes, le dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl que todavía haya quedado para que yo pueda bendecirlo? ¿Habrá quedado alguien de la casa de Saúl que esté por ahí que yo no sé? Dice que este siervo de David le dijo, sí, sí señor, quedó Mefiboset. Y hay una canción que se escribe con esta historia. Dice que el rey manda llamar a Mefiboset. Y obviamente Mefiboset no podía caminar, o sea que lo tenían que haber llevado. Pero Mefiboset tuvo que tener la intención de querer ir a ver al rey. Y la historia corta es esta. Llegó un día Mefiboset a la casa de David, a la casa del rey. Y no solamente que llegó, sino que además dice que Mefiboset se sentó a la mesa del rey. David le dijo, siéntate conmigo. ¿Sabe? En la mesa del rey se come la mejor comida. En la mesa del rey se come y se toma lo mejor de las bebidas. Los mejores postres están en la mesa de un rey. Y dice que mientras estaban ahí comiendo y charlando, dice que David le dijo, todo lo que se te ha quitado, yo te lo devolveré. Todas las tierras, todas las propiedades, todos los campos que pertenecían a tu familia, yo te los voy a restituir. Y Mefiboset fue bendecido ese día por el rey y pudo heredar todo lo que el rey David le prometió que le iba a dar. ¿Saben por qué? Porque respondió al llamado del rey. Porque fue. Mefiboset no sabía con qué se iba a encontrar. David le podía haber cortado la cabeza, era el rey.
Recuerden que Saúl quiso matar a David varias veces, ¿no? Mefiboset no sabía con qué se iba a encontrar, si simplemente le iba a decir, ah, qué bueno, te conozco, nos conocemos, bueno, volvé a tu casa y seguí en tu miseria, en tu pobreza, en la oscuridad. Pero porque Mefiboset respondió al llamado del rey, el rey lo bendijo de una manera impensada para este hombre lisiado, un hombre que nadie conocía y que no tenía ningún tipo de futuro. ¿Sabe? Dios sigue llamando a las personas. Dios sigue llamándote. A lo mejor ya te llamó para salvación y dijiste, sí Señor, te acepto, te recibo. Pero Dios te sigue llamando a la santidad. A lo mejor la santidad está media ahí, peleada en tu vida. Dios te sigue llamando al servicio. Dios quiere verte activo en la obra del ministerio. El Señor quiere que seas un ministro de Él, tu familia, en la sociedad, en la iglesia. ¿Cómo responderemos al llamado de Dios? Porque Dios llama, pero no obliga. Dios invita, pero nosotros somos los que respondemos. Y lo que decimos, sí Señor, quiero ser un cristiano, quiero ser un buen cristiano. Definirme si quiero ser cristiano. O simplemente puedo decir no quiero. Entonces, yo creo en el Espíritu Santo y en que el Espíritu Santo habla. Y yo quiero animarte que vos dejes que el Espíritu Santo te hable en este tiempo. No digo que te hable ahora, aunque lo pueda hacer. A lo mejor a lo largo de esta semana Dios te va a hablar. Y Dios va a traer a tu mente, a tu corazón estas preguntas para que vos puedas definirte y responderla con honestidad. El deseo de Dios es que seamos cristianos y buenos cristianos. Hay procesos, hay cosas que se tienen que combinar, pero el resultado va a ser un buen resultado para la gloria del Señor. ¿De quién depende venir al Rey? ¿De quién depende aceptar el llamado? ¿De quién depende poder oír ese llamado? Es de nosotros. Y yo sé que Dios te está llamando. Y me está llamando para que en estos tiempos que vivimos, los hijos de Dios, los cristianos verdaderos, seamos la luz del mundo y la sal de esta tierra.